El otro día me mandó un amigo un meme que ponía, de estos de la cuarentena, que ponía que Isaac Newton, durante la peste que asoló el mundo y en particular el Reino Unido, de que le tocó a él vivir, se encerró en su despacho y desarrolló algunas de las leyes más importantes de toda la historia de la ciencia. Eso quiere decir que a veces una pandemia puede dar lugar a resultados interesantes. Y uno de los resultados a los que llegó es lo que os voy a contar ahora. Así que fijaos, se cierra el círculo. Os voy a contar algo que alguien recopiló justamente en las circunstancias parecidas a la nuestra, que son las leyes de Newton. Un momentico, que me parece que se ha conectado alguien más, por si acaso le tengo a comentar. En primer lugar, decir que las leyes de Newton no son todas de Newton, sino que Newton lo que hace es recopilar los trabajos previos, sobre todo de Galileo Galilei, y darles un enfoque mucho más matemático, mucho más potente, diríamos ahora, ¿no? Son tres leyes las que tenéis que saber. La primera ley, que se podría resumir. Si un cuerpo está quieto, las fuerzas que actúan sobre él se tienen que anular. Tienen que tener lo que se llama resultante nula. Y la versión de esta primera ley para cuerpos en movimiento sería que si un cuerpo se está moviendo pero no actúa ninguna fuerza sobre él, entonces lo que va a hacer es que va a mantener la velocidad constante. Digamos que eso sería el enunciado de la primera ley, que tiene su versión para cuerpos que están quietos y para cuerpos que se mueven con velocidad constante. La segunda, que es la que vamos a utilizar sobre todo en los problemas, la tercera también, pero sobre todo la segunda, dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo lo que hace es acelerarlo. Y la relación entre la fuerza y la aceleración es a través de una magnitud que llamamos masa. Es la conocida ley como fuerza es igual a masa por aceleración. Si hay varias fuerzas, entonces tendremos que hacer la suma vectorial. Por eso estos días os he mandado ejercicios que tienen que ver con el aclararse con los vectores, porque vamos a manejar fuerzas y las fuerzas son vectores. Y la tercera ley, que es la ley de la dinámica, lo que dice es que si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, a la que se suele llamar acción, entonces va a aparecer una fuerza en sentido contrario a la que acabamos de ejercer, a la que llamaremos reacción. Es lo típico de si yo me apoyo en la pared de mi casa, la pared y ejerzo sobre ella una fuerza, pues la pared ejerce una fuerza en sentido contrario que tiene el mismo módulo. Estas son las tres leyes de Newton, ¿vale? Y esto lo tenéis explicado en estos apuntes de teoría que os he puesto, que son del Instituto La Magdalena de Avilés, que están muy bien hechos. Vale, voy a dejar de compartir para que me volváis a ver y vamos a pasar a la pizarra. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? Yo me imagino que sí. Entonces, vamos a apuntar a la pizarra, un momento que vea, y vamos a ver cómo se tienen que plantear estos ejercicios. Un segundo. Ahí. Vamos a acercar la pizarra y vamos a borrar. El objetivo de estos ejercicios, me asomo por aquí, es ver qué fuerzas actúan sobre un cuerpo o sobre varios cuerpos, hallar la resultante y ver qué efecto tienen esas fuerzas sobre su movimiento. No sé si percibís, no sé si os dais cuenta que hay como una especie de progresión en lo que estamos haciendo. Esto es como una película, una serie. Primero aparece un personaje, luego ese personaje, pues, por ejemplo, comete un asesinato, a partir de las pruebas intentan... Hay como una historia. Bueno, en lo que estamos viendo de física también hay una historia. La historia consiste en que primero vemos cómo se mueven los cuerpos, eso es la cinemática, y a continuación vemos por qué se mueven los cuerpos. Eso es lo que estamos viendo ahora, la dinámica. Para poder entender por qué se mueven los cuerpos, hay que utilizar el concepto de fuerza. Y va a conectar con algo que ya conocíamos, que era la aceleración. Vamos a ver. El caso más claro, más sencillo de todos que se os puede ocurrir, es que yo tenga un cuerpo y ese cuerpo esté sobre una superficie. Ya sabéis que los científicos, cuando queremos no complicarnos
la vida, dibujamos las cosas cuadradas. Un ejemplo tenéis en Minecraft. Tenemos un cuerpo sobre una superficie plana. Bueno, me ha salido un poco ahí, pero vamos a pensar como pensaría Newton. ¿Está quieto? Vamos a suponer que sí, está quieto. Si está quieto, significa una de las dos cosas. Estoy utilizando la primera ley de Newton. O bien que no hay ninguna fuerza sobre él, o bien que si hay fuerzas, esas fuerzas, al sumarse vectorialmente, se van a anular. En este caso, yo sí que sé que va a haber fuerzas sobre él. Al menos tiene que tener un peso. Luego tendríamos que tener, por lo menos, un vector P, que como ya conocéis de cursos anteriores, es la masa por la gravedad. ¿De acuerdo? Vale. Si solamente tuviéramos esa fuerza, este cuerpo se tendría que desplazar hacia abajo, tendría que estar acelerado hacia abajo. Sin embargo, todos tenemos la sensación o el sentimiento de que cuando yo tengo algo encima de una mesa, no se hunde en la mesa. Aunque alguna vez sueño que pase eso. ¿Imagináis que pones el salero encima de la mesa del comedor y se hunde como si fuera la mesa de arenas movedizas? Eso estaría muy bien, sería un efecto muy curioso. Pero no ocurre. ¿Por qué no ocurre? No ocurre porque toda esta superficie está formada por una red de átomos que están unidos entre sí. Y estos átomos funcionan como un colchón. Cuando yo presiono, los vínculos elásticos que hay entre ellos se deforman y devuelven todos juntos una fuerza reactiva que, por la tercera ley de Newton, es igual y de sentido contrario al peso que tenemos. A esa fuerza que compensa el peso se le suele dar el nombre de fuerza normal y se representa con una N y es un vector. ¿Por qué le llamamos fuerza normal? Normal, desde el punto de vista geométrico, significa perpendicular. Lo hayáis visto. Entonces, ¿qué dos leyes de Newton estoy utilizando aquí? Primero, estoy utilizando la primera ley de Newton cuando veo que este cuerpo, cuando digo que este cuerpo está en reposo, porque la suma de sus fuerzas es igual a cero. A ver, refleja, no. Sumatorio de sus fuerzas es igual a cero. Esta es la primera ley. Y estoy utilizando la tercera ley de Newton cuando veo que al peso, al aplicar una fuerza que es el peso, le surge una fuerza de reacción que es la normal. Un detalle importante, y sobre este detalle volveremos mucho el próximo año los que estudiéis física, es, este es el caso más sencillo. Una cosa importante que quería deciros. Muchas veces esta idea de que el peso y la normal son iguales se queda como grabada a fuego en el cerebro de las personas. Y hay que decir, la normal y el peso son iguales solamente cuando estemos en horizontal. Luego, dentro de un poquito, voy a contar lo que pasa cuando estamos en un plano inclinado, que esto ya no se cumple. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo, que es también muy típico. En este segundo ejemplo, vamos a colocar el mismo cuerpo de antes y vamos a suponer que lo queremos poner a una cierta velocidad. Imaginad que queremos que se mueva hasta aquí y que acelere, que se ponga a una cierta velocidad. Al principio, la velocidad inicial vamos a suponer que vale 0. Pero cuando llegue aquí, yo quiero que la velocidad, al final, en módulo, sea de, por ejemplo, 3 metros partido por segundo. ¿Cómo podemos conseguir que un cuerpo pase de 0 a 3 metros partido por segundo en, vamos a suponer que para ir de aquí a aquí, vamos a emplear un tiempo de 10 segundos? ¿Cómo lo podemos hacer? Esto ya lo hemos estudiado, esto es cinemática. La cinemática me dice que si la velocidad al final es 3 y al principio vale 0, yo sé, como esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
significa que la velocidad final es la velocidad al principio más la aceleración por el tiempo. En este caso, tendríamos que la velocidad al principio vale 0 más aceleración por 10 segundos. Y esto tiene que ser, ¿a qué velocidad final? 3. Luego de aquí, yo puedo deducir que la aceleración va a ser 3 partido por 10. Y esto es 3 partido por 10, 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. O sea que yo sé que para que esto ocurra tengo que poner una aceleración. Pero ahora viene la parte que estamos viendo ahora, la dinámica. ¿Cómo puedo conseguir esa aceleración? Pues empujando. Yo tengo que empujar. ¿Y cómo lo empujo? Con una fuerza. Una fuerza que tiene que actuar durante todo este tramo. Esa fuerza puede ser alguien que yo coloque aquí con una cuerda estirando. Y que esté estirando hasta que consigue que ese cuerpo tenga esa velocidad. ¿Qué es lo que me dice Newton sobre esto? Newton me dice, en la segunda ley, que la aceleración que yo adquiera va a depender de la fuerza que yo aplique y que la proporción entre ambas tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la masa del cuerpo. Vamos a suponer que esto es un bloque de 1000 kilos. Me dicen eso, que son 1000 kilos. ¿Qué fuerza? ¿Con qué fuerza tendré que estirar para que un bloque de 1000 kilos adquiera una velocidad de 3 metros partido por segundo al cabo de 10 segundos? Pues vamos a utilizar la segunda ley. Un segundo, que se me han caído los papeles. Aquí. Sería segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Alguno puede decir, actúa la fuerza verde, pero Antonio, te estás dejando dos fuerzas más. El peso y la normal. En este caso, el peso y la normal, aunque están, como se compensan la una con la otra, no van a jugar ningún papel, no van a ser importantes. Luego veremos que hay otros casos en los que sí. Están, pero no me hace falta trabajar con ellos. ¿Con cuál voy a tener que trabajar? Con la fuerza que actúa en el eje horizontal, F. Y esa fuerza, F, el módulo, bueno, sin módulo, vamos a ponerlo así, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si calculo los módulos, es decir, solo los números, me quedaría así. Y esto sería F es igual a la masa, que son 1000 kilos, por la aceleración, que son 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. Si multiplicáis 1000 por 0,3, estos son 300 kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Y esta unidad del sistema internacional, los kilogramos metros partido por segundo cuadrado, en honor de Newton, se le dio su nombre. Son newtons. Tendría que aplicar una fuerza de 300 newtons. ¿De acuerdo? Vale. Este sería, pues, el segundo ejemplo que hemos visto. Un ejemplo en el que yo muevo un cuerpo, le aplico una fuerza y entonces consigo acelerarlo. También podría ser al revés. Podría ser un cuerpo que se desplaza a una velocidad y lo que hago es frenarlo. Vamos a ver un tercer ejemplo. Y ya corto la grabación. El ejemplo tercero que vamos a ver es un cuerpo sobre el que actúan fuerzas, pero no es un plano inclinado. No es un plano horizontal, es un plano inclinado. Entonces, voy a borrar. Vamos a ver. Vamos a borrar por aquí. Luego me tenéis que preguntar todas las dudas que tenéis. Si tenéis dudas ahora, también me podéis interrumpir, ¿eh? No pasa nada. Vale. Tercer caso. Yo ahora lo que tengo es una rampa. Vamos a suponer
Esa rampa son 30 grados. Entonces, sobre esta rampa pongo el mismo cuerpo que antes. Vamos a suponer que esto tiene una altura de 2 metros. Esto tiene una altura de... No, vamos a poner mejor 3 metros. 3 metros, esto tiene una altura de una longitud de 4 metros, y esto tiene 30 grados. Y entonces lo que voy a hacer es ver qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo. Para ello, esto es muy importante, me voy a centrar en el propio cuerpo y voy a pintar sobre él un sistema de ejes, que sería este. Vamos a suponer que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, lo primero que tengo que ver en estos problemas es qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. En este caso, yo puedo imaginar que si pongo aquí el cuerpo se va a desplazar a lo largo de la rampa por efecto de la gravedad. La gravedad ya sabéis que es la fuerza con la que el planeta Tierra está tirando de nosotros. Volveremos a este tema, dedicaremos algún tiempo más a las fuerzas gravitatorias. Pero para poder hacer el problema basta saber con que hay una cosa que se llama gravedad que tira. Esa gravedad se manifiesta en la aceleración de la gravedad, que en el planeta Tierra son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y además está siempre dirigido hacia el centro de la Tierra. Es una fuerza vertical. Es una aceleración vertical. En este caso, fuerza actuando sobre un cuerpo da lugar a lo que llamamos el peso. El peso es el producto de la masa de este cuerpo por la aceleración de la gravedad. Y si ponemos que actúa sobre su centro de masas, sería una fuerza así. Esto sería el peso del cuerpo. ¿Hay alguna fuerza más que actúe sobre esta masa? En principio, no. Luego veremos que estos problemas se pueden complicar con el rozamiento y otros efectos, pero vamos a suponer que este cuerpo simplemente se desliza, cae por efecto de la gravedad a lo largo de la rampa. Esta sería la única fuerza. ¿Cómo trataríamos estos problemas? Estos problemas los vamos a tratar, igual que hemos hecho antes, por la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton que dice que la suma de las fuerzas, esta es la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa por la aceleración que tengamos, que adquiere. En este caso, como tenemos solo una fuerza, esa única fuerza va a ser la que va a acelerar. Pero, ¿realmente hay solo una fuerza? Antes hemos visto una cosa muy importante, y es que cuando yo dejo un objeto sobre una superficie, el objeto tiene un peso que actúa sobre la superficie, y la superficie tiene una fuerza reactiva, una fuerza de reacción que es la normal. ¿Aquí habría también una fuerza normal? En el momento en que hay un cuerpo que se apoya en una superficie de contacto, va a haber una normal. Lo que ocurre es que aquí el cuerpo está inclinado. Y hemos dicho que la fuerza normal siempre es normal, perpendicular a la superficie de contacto. Eso significa que la fuerza normal, en este caso, va a ser un vector dirigido hacia, en la dirección del eje Y, es decir, perpendicular al plano. Luego tenemos un peso, que es P, y una fuerza normal. ¿Veis que no tienen la misma dirección? No podemos operar con ellas directamente. Para poder operar con ellos, tengo que hacer lo siguiente. Voy a descomponer el peso con estas dos paralelas. De tal manera que voy a tener una componente Px a lo largo del eje X y una componente Pi a lo largo del eje Y. Parece como que crecen las fuerzas, ¿no? Son las mismas que teníamos antes. Seguimos teniendo dos fuerzas, el peso y la normal, pero el peso lo hemos descompuesto en Pi y Px.
¿Cómo vamos a trabajar con ellas matemáticamente? Muy sencillo. Me voy a fijar primero en el eje X. Eje X. Y el eje X lo que me dice, es que ¿qué fuerzas tengo en el eje X, a lo largo del eje X? Solamente tengo la componente X del peso. No hay más. No tengo que hacer sumatorio de más fuerzas porque no hay más. Y esto tiene que ser igual a la masa del cuerpo, que son 1000 kilos, ¿acordáis? Por la aceleración en el eje X. Vamos a sustituir. ¿Cuánto vale Px? Bueno, ahora lo veremos. Vamos primero a escribir el eje Y. En el eje Y tengo dos fuerzas. La normal y el peso Y. ¿Lo veis? Aquí tengo estas dos. Voy a suponer que la normal que va hacia arriba es positiva. Entonces pongo la normal menos PI y es igual. Ahora lo que me apetecería poner es masa por la aceleración en el eje Y, porque es lo que dice la segunda ley de Newton. Pero en el eje Y hemos quedado que el cuerpo no se mueve, simplemente se desliza en el eje X. Es decir, la aceleración Y no existe. Yo estoy viendo que no existe, vale cero. Luego, en lugar de poner masa por aceleración en el eje Y, en este caso, simplemente igualamos a cero. Porque en ese eje no hay movimiento, no hay aceleración. Ya tenemos las dos ecuaciones, la del eje X y la del eje Y. Siempre que tengamos problemas en planos inclinados o en los que las fuerzas no están dirigidos a lo largo de los X, vamos a tener que hacer este tipo de operaciones con vectores. Descomponer el vector, una componente X y una componente Y. Importante, muy importante. Voy a coger una hoja de papel que tengo por aquí. Quiero que os deis cuenta de un detalle. Fijaos en este ángulo de aquí, 30 grados. Voy a hacer vamos a ver, con un papel, voy a poner este ángulo aquí. A ver si tengo un papel de colores, un segundito, que busque. Igual tengo un papel hasta de colores. ¿No? Vaya, qué lástima. Con un papel de colores lo hubierais visto mejor en la pantalla, pero bueno. Vamos a hacerlo con este papel blanco. A ver, lo plegamos para que parezca la rampa. ¿Veis? Esto es la rampa un poco más inclinada. Esto lo podéis hacer también vosotros en vuestras casas. Bueno, he hecho un triángulo. Este triángulo, vamos a quitarle un poco de papel. Así. Este triángulo representa la rampa. ¿Veis? Entonces yo quiero que mentalmente hagáis este giro. Giréis. Voy a ponerlo rayado para que lo veáis mejor. Así. Cojáis este triángulo y lo giréis 90 grados así. ¿Lo veis? Mentalmente. ¿Por qué os hago hacer ese giro? Os hago hacer ese giro para que os deis cuenta que este ángulo que tenemos aquí, que hemos dicho que son 30 grados, tiene que ser el mismo ángulo que tenemos aquí. Esto tiene que ser 30 grados. ¿De acuerdo? Importante. ¿Por qué? Porque para poder escribir cuánto vale PI y PX, necesito utilizar este triángulo que tengo aquí, este que estoy señalando. Ese triángulo, en que si queréis lo puedo poner aquí un poquito más en grande, sería un triángulo así, lo tendría así, así y así. Y estos son 30 grados, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Esto es la componente Y, ¿de acuerdo? Y esto de aquí sería la componente X. Entonces, la pregunta que os quiero hacer es,
Si esto es un triángulo rectángulo y estos son 90 grados, el seno de 30 grados, acordados de matemáticas, es el cateto opuesto, que vale px, ¿veis? Este es el cateto opuesto, px, partido por la hipotenusa, que vale p. Y el coseno de 30 grados, uy, aquí está reflejando mucho, vamos a ponerlo así, coseno de 30 grados sería pi partido por p. Este pequeño recordatorio de trigonometría es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de aquí yo puedo despejar px pasando la p al otro lado, puedo despejar pi pasando la p al otro lado. De tal manera que, volviendo a las ecuaciones que tengo aquí, en lugar de poner px, ¿qué pondríamos? Pondríamos p por el seno de 30 es igual a m por la aceleración. Y aquí pondríamos la normal, que no sabemos cuánto vale todavía, menos, ¿cuánto vale pi? P por el coseno de 30 grados es igual a 0. ¿Vale? Ya tengo aquí mis dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones puedo hacerlo todo, puedo hacer cualquier cosa. Voy a apagar aquí la grabación, porque me imagino que tiene que haber un montón de dudas. Si queda alguien al otro lado. Entonces voy a apagar aquí y luego lo acabo. Un momentico, esto recorre.